Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de vectores. Ya, el ejercicio nos dice el barco ubicado en el punto O, aquí, mide las posiciones del barco A y del barco B y obtiene las coordenadas que se muestran. ¿Qué valor tiene el ángulo θ entre las visuales OA y OB? ¿Cuál es la diferencia entre entre el avión y el barco, cierto? Ya. Lo primero que tenemos que ver es que ambos vectores están partiendo de un punto de origen, en un mismo punto, ¿cierto? Eso es bueno. Tenemos el avión con sus respectivas coordenadas y tenemos el barco también con sus respectivas coordenadas. En este caso nos están preguntando sobre el ángulo. Y en matemática, en geometría, ¿cierto? Tenemos una propiedad en vectores que se llama el producto punto. ¿Qué es lo especial de esta herramienta? Es que el producto punto efectivamente nos va a entregar un ángulo respecto a dos vectores. ¿Y cómo se define el producto punto? El producto punto se define como vector u por vector v es igual a las magnitudes del vector u por las magnitudes, por la magnitud, ¿cierto? Del vector v por coseno del ángulo. Esa es la definición. Como nosotros acá nos piden el ángulo, lo que podemos hacer ahora es em, despejar. Bueno, para expresar el producto punto de una forma que nos sirva, de una forma más amigable, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a dividir por este miembro y nos va a quedar como primera parte de la siguiente forma. Coseno del ángulo es igual a la multiplicación de los vectores dividido por su magnitud. Perfecto. Pero me piden el ángulo. Entonces ahora yo tengo que calcular su función inversa, el arco coseno. Coseno a la menos 1 y me va a quedar como el ángulo es igual coseno a la menos 1 de u por v dividido en u y la magnitud de v. Perfecto. Esta entonces es la forma de cómo nosotros vamos a trabajar el producto punto. De esta forma nosotros vamos a poder calcular dicho ángulo. Entonces, calculémoslo, calculémoslo. Voy a alejar un poco acá. Ahí. Voy a mover. Ya. Ahí está. Se me salió la pizarra. Ya. Sigamos entonces. Entonces acá, primero tenemos que multiplicar el producto acá de los dos vectores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces acá vamos a decir que el ángulo sería igual al coseno a la menos 1, ¿cierto? De, ¿cómo se hace esto? Es la coordenada. Coordenada por coordenada se multiplican y se van sumando, ¿cierto? En este caso, primero vamos a trabajar con las coordenadas x, o sea, a sub x, b sub x, más a sub i por b sub i, más z, a sub z por b
sub z. Entonces, ¿cómo no nos va a quedar acá? Nos va a quedar como 6 por 4 más 0 por 4, ¿cierto? Las coordenadas de y de ambos vectores, más las coordenadas de z de ambos vectores. 3, menos 4. 3 por menos 4. Perfecto. Y abajo serán sus magnitudes, la multiplicación de sus magnitudes. Entonces, esto me va a quedar como, primero, recuerden que la magnitud de un vector la calcularemos con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, y acá lo voy a hacer de forma directa. En este caso, yo voy a decir primero con el vector A. Independiente, yo puedo hacerlo con el vector B también, pero para seguir un orden. Sería 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Perfecto. Ahora iremos con el vector B. Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y acá hay que poner atención. Fíjense que en el vector acá, en el vector z, en la componente z, en la coordenada z de mi vector b, yo tengo un negativo. Entonces yo voy a sumar y le voy a poner un paréntesis. ¿Por qué le pongo un paréntesis? Los explico de inmediato. Resulta, acá al ladito lo voy a explicar, acá, resulta que si yo digo, como ejemplo, ¿cierto? 2 al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? 2 por 2 es igual a 4. Pero si yo les digo menos 2 al cuadrado, fíjense que está sin paréntesis, esto es igual a menos 4. Pero ¿por qué me dirán? Porque esto es igual a menos 1 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por menos 1, menos 4. Muy diferente es que yo les diga menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado. Porque esto sí es igual a menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4, menos por menos, más 4. Entonces, cuando uno esté trabajando con exponentes y con negativos, hay que tener mucho cuidado con el uso de paréntesis. Mucho cuidado. Ya, sigamos entonces. Deja borrar esto que puse acá. Ya, sigamos con el ejercicio. Entonces ahora, con la calculadora, vamos a ver cuánto nos salió. A ver. Ahí sí, tenía el lápiz en rojo. Entonces, esto es igual a. Estoy calculando acá. Fíjense siempre que su calculadora esté en grados. Eso es muy importante. En su calculadora les va a salir como D. Si ustedes se meten en la configuración y les sale gra, no se vayan a confundir que eso no es grado, es gradianes. O sea, es otra forma de medir grados. Y si hacen un certamen, una prueba con la calculadora en un modo erróneo de grados, va a estar todo malo. Y entonces acá estoy metiendo los datos, menos 4, y acá abajo 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto multiplicado por la otra raíz, 4 al cuadrado
más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Perfecto. Entonces acá en la calculadora me dio el resultado de que el ángulo teta es igual a 75,03 grados. Entonces, si se fijan, efectivamente, como les decía, el producto punto nos entregó un grado. Entonces acá vamos a acercar y vamos entonces a dejar registro de nuestro resultado. El ángulo teta es igual a, que se me cambió el lápiz, el ángulo teta es igual a 75,03 grados. Eso es lo que vale nuestro ángulo formado entre el barco y el avión. Perfecto. Entonces ya hemos dado respuesta a la primera parte del ejercicio. Acá. Entonces cuando nos preguntaban qué valor tiene el ángulo teta entre las visuales o A y o B, ya lo hicimos. Entonces ahora tenemos que ver la segunda parte, donde nos preguntan cuál es la distancia entre el avión y el barco. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos. Como acabamos de ver, como acabamos de ver las distancias entre dos puntos, por ejemplo, como ejemplo, un vector, ¿cómo yo calculo esta distancia? ¿Cómo calculo la distancia? La distancia entonces la voy a calcular como el punto. Primero lo voy a hacer por notación. Si ustedes ven el libro, les puede salir de esta forma. De esta forma les puede salir. ¿Qué significa esto? Esto no es más que decir que es la diferencia del punto final y el punto inicial. Esto es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿cierto? De x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Mira, acá me quedo afuera, pero esta entonces es lo mismo que decir esto. Es lo mismo que decir esto. Entonces, si se fijan, aunque se podía haber enredado calcular la distancia entre los dos puntos, no podemos fijar que no es así. No es así. Ahora, si prestaron atención acá, nosotros estamos trabajando en un plano tridimensional. Tenemos una componente X, una componente Y y una componente Z. Acá tenemos un X, tenemos un Y tenemos un Z. ¿Qué significa eso? Yo le acabo de definir la distancia, ¿cierto? El, el módulo de un vector como la diferencia de las coordenadas X e Y. Cuando tengamos una Z, la vamos a añadir. Entonces, dicho esto, calculemos. Lo voy a hacer acá al otro lado para que se vea el ejercicio. A ver, entonces nosotros tenemos un punto A. Yo voy a definir mi punto A como 4,4, menos 4. Y voy a definir un punto B como 6,0,3. Ahora, es importante aclarar que cuando yo haga mi diferencia, por ejemplo, mi diferencia en X, yo como les dije, uno lo puede tomar como un x2 menos x1. Entonces, ¿cuál de estos va a ser x2 y cuál de estos va a ser x1? Independiente, yo puedo escoger este o puedo escoger este. ¿Qué es lo importante? Tener mucho, mucho cuidado con el tema de los signos. Eso es de vital importancia. Independiente cuál yo escoja como x1 y como x2.
Lo importante es tener cuidado con los signos y la multiplicación de signos. Porque si, como ejemplo, acá me quedara 3 menos menos 4, esto no es menos 1. Esto sería 7. Recuerden, menos por menos es igual a más. Entonces esto sería 3 más 4, que efectivamente es 7. Entonces, mi recomendación es que tengan mucho cuidado a la hora de los signos cuando hagamos este tipo de ejercicios. Comencemos entonces. Para calcular la distancia, lo voy a anotar acá arribita, lo voy a anotar acá arribita. Entonces ahora vamos a calcular 2. Mira, me quedó en rojo de nuevo. Lo voy a poner acá en negro. Voy a poner 2. La distancia entre puntos, ¿cierto? Distancia entre puntos. Nosotros entonces definimos que iba a ser de la siguiente forma. La distancia entre puntos sería igual a la raíz cuadrada de mi diferencia en x, mi diferencia en x al cuadrado más mi diferencia en y al cuadrado más mi diferencia en z al cuadrado. Esto entonces me va a implicar lo siguiente. Que en d será igual a, lo voy a dejar hasta ahí, d será igual a, vamos, entonces yo voy a decir de forma arbitraria, de forma arbitraria, que este va a ser mi x1 y este va a ser mi x2. Recuerden que lo importante es mantener el cuidado entre los signos. Entonces yo diré primero para la x, 6 menos 4. Entonces voy a anotar 6 menos 4 al cuadrado. Más 0 menos 4. 0 menos 4 al cuadrado. Más mis últimas componentes. 0 menos 4 al cuadrado más 3. 3 menos menos 4 al cuadrado. Cuando estemos trabajando con menos, es muy recomendable el uso de paréntesis. Bueno, no hay un límite para usar paréntesis. Pueden llenar de paréntesis si quieren, pero lo importante es que les ayude para no confundirse. Eso es lo importante. Veamos. Entonces, esto será equivalente a decir que D es igual a, veamos, 6 menos 4 es 2 al cuadrado, más 0 menos 4 al cuadrado. Importante, uso de paréntesis, porque estoy trabajando con un negativo y un exponente. Más 3 menos menos 4, menos por menos, es igual a más. Entonces 3 más 4 igual a 7. Es positivo, así que no es necesario el uso de paréntesis. Acá entonces lo voy a borrar. Perfecto. 4 más 3, 7 al cuadrado. Y me quedó un poco grande la raíz. Entonces la vamos a dibujar de nuevo. La distancia entonces será igual a la suma de 2 al cuadrado es 4 más 4 por 4, 16. Es un número negativo al cuadrado, me va a quedar positivo. Entonces acá me va a quedar más 16
más 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y esto entonces lo vamos a meter a la calculadora. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Veamos. 4 más 16 más 49. 8,3. Mira, 8,306. ¿Y en qué unidad estamos trabajando? Es importante siempre trabajar con unidades. Ahora por motivo de kilómetros. Estamos trabajando en kilómetros. Ahora por tema de ahorro de pizarra, de comodidad, en el desarrollo no puse unidades de medida, pero igual es bueno que uno se acostumbre a utilizarlas. Kilómetros. Perfecto. Entonces, si se fijan, hemos dado respuesta a las dos cosas que nos pedían. Entonces acá vamos a anotar respuestas. Respuestas, tenemos el ángulo formado de 75,03 grados con una distancia entre dos puntos, distancia del punto AB, igual a 8,306 kilómetros. Muy bien, perfecto. Entonces, como pudimos ver, para resolver ejercicios que nos pidan distancia, que nos pidan las dimensiones de dos puntos, de un vector, es importante trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? También hay que tener mucho cuidado con el uso de los paréntesis, de los negativos, y cuando nos pidan ángulos, ángulo entre dos vectores, entre dos fuerzas, entre dos cuerdas, entre dos vectores en sí, hay que tener cuidado del uso correcto del producto punto y del punto de origen que tengan esos dos ángulos. Bueno, así que espero haberlos ayudado y quedo abierto hacia sus consultas, hacia lo que necesiten. Bueno.